en forma directa durante estos últimos años, que particularmente en Venezuela, como ustedes bien saben, ha sido una situación muy particular y donde todo nos ha tocado aprender a gerenciar en entornos complicados como los que nos ha tocado vivir, donde tenemos que reinventarnos y donde incluso creo que algunos de los conceptos que se utilizan y que hemos estado utilizando, creo que probablemente se estén quedando obsoletos, como puede ser el concepto de resiliencia, porque nuestra realidad es mucho más compleja bueno, que la de países vecinos o la que otros países que están en mejores circunstancias. Entonces, bueno, de eso es lo que se trata la tarde de hoy. Y repito, un placer estar por acá compartiendo y sobre todo disfrutando mucha gente conocida y mucha gente que, bueno, que mucho tiempo que no veía, como el caso de Graham Williams, que se está conectando. No sé exactamente de qué parte del mundo, pero un honor tenerlo acá. Y bueno, de eso se trata, de compartir entre nosotros experiencias, ¿no? Claro, claro. No, de verdad, creo que el placer es totalmente nuestro poder tener un invitado tan especial para nuestra primera charla y foro que estamos haciendo a distancia por, bueno, las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Pero bueno, usted sabe que tanto usted como PwC tiene las puertas abiertas siempre en este club para cualquier charla que se quiera dar. Y de verdad estamos muy agradecidos con la participación que tuvimos. Tuvimos más de 130 personas que se registraban en nuestro formulario. Para nuestra primera charla nos pareció digamos, una forma de empezar muy bien, que no esperábamos tan buena receptividad, pero vamos a seguir grabando vamos a grabar esta charla, que es importante destacarlo. Se van a enviar los correos que se registraron, van a tenerla personalmente y pensamos también subirla en YouTube. Ahí se está conectando más gente, ya estamos llegando a las 30 personas. Y bueno, vamos a esperar a las 5:05 para arrancar, para no quitarle tampoco mucho tiempo a usted, señor Pedro, y no abusar de su tiempo. No, la verdad que es un placer. Aprovecho mientras se va incorporando el resto de los participantes de comentarte de un programa que PwC está lanzando en el mes de junio, que hemos denominado Programa Ejecutivo Gerencial, con motivo de los 85 años de presencia en Venezuela. Está conformado por 8 módulos, todos ellos en forma gratuita. Puedes tomar los 8 módulos o en forma individual, y allí se van a tratar diversos temas relacionados con la gerencia, como pueden ser el tema de cómo gestionar el flujo de caja, y otros temas como la cuarta revolución industrial, todo el proceso de digitalización, ciberseguridad, temas relacionados con modelos de negocio. Entonces, bueno, realmente pensamos que es la mejor forma de celebrar los 85 años de presencia en el país. Ha tenido muy buena receptividad, porque como te decía al principio, todo lo que esté relacionado con nuevos conocimientos y nuevas destrezas es uno de los grandes retos que tenemos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Tenemos que buscar la forma de acortar la brecha que existe entre las competencias y habilidades disponibles el día de hoy y las competencias y habilidades que ya ni siquiera hablamos que vamos a necesitar en el futuro, sino que necesitamos desde ya. Porque Claro. una de las cosas que hizo COVID-19 fue que aceleró muchos procesos. Lo que estaba previsto que lo íbamos a vivir dentro de 4, 5, 10 años, se ha acelerado. Esto es una muestra de ello. O sea, que personas que jamás habían hecho una videoconferencia, hoy todo el mundo es experto, todo el mundo habla de Zoom, todo el mundo participa. En ese sentido, COVID fue un catalizador positivo de acelerar todos esos procesos. Por supuesto que, bueno, ahora viene todo un reto de cómo afrontamos, que lo voy a tocar muy ligeramente en la presentación, esa nueva realidad. Realmente no es una nueva normalidad como se anda insistiendo por ahí. No es una nueva normalidad, es una nueva realidad. Hay que hacer bien el diagnóstico, porque obviamente si haces mal el diagnóstico, pues la planificación va a estar errada y la ejecución va a ser un desastre. Entonces, se trata de una nueva
realidad más que de una nueva normalidad, así como tampoco se habla de distanciamiento social y realmente lo que es distanciamiento físico. O sea, lo social lo seguimos manteniendo así sea en forma virtual, ¿no? Entonces, bueno, es parte de ese proceso de aprendizaje que nos está tocando vivir y que mi sugerencia es que lo vivamos con entusiasmo, ¿no? O sea, más que con preocupación, que por supuesto es lógico que la tengamos, pero vivirlo con entusiasmo. Somos una generación privilegiada de vivir tantos cambios. Ninguna generación anterior había vivido tantos cambios como los que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, estamos en eso. Claro, no, sin duda, como usted dice, un artículo muy interesante de lo que está hablando. Vamos a dar unos 3 minuticos más, que se está conectando algunas personas más, y comenzamos con la presentación. Pero bueno, un artículo muy interesante que vi que usted colocó en su Twitter, que posteriormente podemos dar sus redes sociales para que la gente lo siga también. Es uno sobre la inteligencia artificial que va a se va a acelerar gracias a la parte del COVID, y bueno, muchos puestos de trabajo van a, digamos, a desaparecer en el corto plazo. Ese es un artículo muy interesante. Lo pueden ver en las cuentas del señor Pedro en Twitter, que él lo retuiteó. Pero voy a explicar un poquito la dinámica que pensamos hacer. El señor Pedro va a hacer su presentación. Las preguntas, lo ideal sería que se hagan al final. Pueden ser tanto por audio o escritas, como ustedes prefieren. Y bueno, esta sería la idea de la dinámica que vamos a implementar, ¿no? Para que sea lo más amena posible para todos. Bueno, vamos a dar unos 3 minuticos más. A las 10 deberíamos ya arrancar. Tenemos ya 36 participantes. De verdad que estamos muy agradecidos con todas las personas que están en este foro. De verdad, muy agradecidos de parte de todo el Club de Finanzas. Lástima que no veo debe ser que debe tener problemas de internet, pero bueno, también yo digamos que lo estoy representando en este momento, el presidente del club, que se llama Rodrigo Rojas. Y bueno, vamos a esperar 2 minuticos más y ya podemos ir arrancando. Voy a decir, vaya colocando la pantalla, pero exacto, mejor. Así ya estamos. Sí, así vamos. Vamos adelantando algún paso, exactamente. Vamos adelantando y tratando de ganarle también al internet que a veces, bueno, nos hace algunas jugadas allí interesantes. A veces Sin duda, sin duda. Sí. Nosotros ahorita como estudiantes que estamos ahí, ustedes, como el trabajo a distancia es muy complicado. Las redes en Venezuela, sobre todo, están muy, muy dañadas, digamos, y es muy complicado el trabajo a distancia. Sí. No, incluso a nivel mundial el tráfico se incrementó exponencialmente, ¿no? O sea, el tráfico de cada vez personas trabajando desde su casa ha sido una locura. Y bueno, eso también ha tenido sus consecuencias en el tema de ciberseguridad, que los ataques pues se han incrementado porque claro, al trabajar desde la casa, pues los sistemas de seguridad son más vulnerables que cuando estás en la propia organización, ¿no? Por eso te decía antes que, bueno, sin duda. Que ha sido unos meses en los cuales hemos tenido que adaptarnos y aprender muy rápidamente cosas que a lo mejor, como te decía antes, nos hubiese tomado unos cuantos años hacia adelante, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, ya vamos a esperar el último minutico y podemos ir arrancando. Bueno, ya son las 10. Si quieres, señor Pedro, podemos arrancar. Tenemos ya 40 participantes y bueno, el que vaya agregándose puede después visualizar la primera parte grabada sin ningún problema, que vamos a subir a YouTube, y también se van a enviar los correos personalmente. Perfecto. Yo igual voy a estar pendiente. Si en algún momento me quedo conversando solo, que a veces puede ocurrir, me mandas un mensaje para entonces conectarme nuevamente, ¿no? Perfecto. Igualmente creo que todos nos están escuchando bien. Si hay algún problema, alguna persona que no escuche o no esté viendo la presentación del señor Pedro, puede comentarlo, puede el mute que tiene colocado y decirlo, cualquier cosita. Pero bueno, todo suyo, señor Pedro. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Para mí la verdad que es un placer poder estar con ustedes la tarde de hoy conversando sobre el tema en referencia de gerenciar en incertidumbre, que a mí me gusta pues incorporarle el gerenciarnos en incertidumbre, porque difícilmente podemos gerenciar
una determinada situación si no somos capaces de gerenciarnos nosotros mismos, ¿no? O sea, realmente es una especie de retroalimentación y por eso me gusta utilizar el gerenciarnos en tiempos de incertidumbre. Bueno, básicamente para dar inicio y poner un poco en contexto, básicamente, ¿qué es la incertidumbre? Es la sensación que te invade cuando no sabes qué va a ocurrir, cuando sientes que no tienes control de la situación. Y eso, pues, obviamente que genera, dependiendo de las emociones de cada quien, pues, puede ir desde una simple preocupación hasta entrar en grados de depresión. Y eso, bueno, siempre ha ocurrido, el ser humano siempre ha tratado de buscar la certidumbre. O sea, cuando tú tienes certidumbre, eso te da tranquilidad, te da certeza de avanzar. Y entonces, bueno, la forma que pudiéramos también enfocar esto es decir, bueno, si el problema es la incertidumbre, lo que tenemos que buscar entonces es la mayor certeza posible. Existe la sensación de que la incertidumbre en este momento es mucho mayor que en tiempos pasados. No necesariamente es así. No necesariamente es así. Yo en lo particular pienso que hoy estamos en mejor posición. Hoy tenemos la posibilidad de disponer de muchísima mayor información que la que disponían en el pasado, hace 50 o 60 años. Imagínense a alguien cuando partió de Europa, un emigrante que se montaba en un barco con destinos desconocidos, el grado de incertidumbre que puede tener, por mencionar solamente un ejemplo, o cuando estabas en una guerra, es que te ibas a la misma y probablemente más nunca regresabas y no tenías cómo conectarte con tus familiares, el grado de incertidumbre que eso pudiese generar. Entonces, la incertidumbre, digamos que es relativa a cada quien. Obviamente, cuando la sientes en primera persona es distinta, pero yo diría que en términos generales, el ser humano, desde que está en la Tierra, siempre ha sentido la necesidad de contar con esa certeza y siempre ha estado allí presente esa sensación que te invade cuando sientes que algo no está bajo tu control. Entonces, bueno, buscando esa certidumbre, en el caso del filósofo Kant, él decía que la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Yo cada vez que cito esta frase, yo hago la analogía y digo, entonces, bueno, los venezolanos somos los más inteligentes porque la verdad que nos ha tocado manejar unos niveles de incertidumbre que no todo el mundo es capaz de soportarlo. Y bueno, y en ese sentido, entramos un poco en contexto y decimos que, bueno, que estamos en un mundo VUCA, que no solamente es que es incierto, no solamente es que tenemos incertidumbre, sino que adicionalmente es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Ese es el mundo que nos toca vivir y donde hay cosas volátiles en el día a día. Un día tienes una determinada situación y al día siguiente puede ser totalmente distinta, o pueden ser cosas tan ambiguas como hace 2 años en Davos, el presidente de los Estados Unidos, el presidente supuestamente del país de mayor apertura de mercado, hablando de proteccionismo, hablando de construir muros, y el presidente que se supone que es del país más centralista, más cerrado, el caso de China, hablando de libertad de mercado. O sea, si hay algo más ambiguo que eso, bueno, no lo podemos, digamos, imaginar. Entonces, bueno, este es un concepto que se ha venido utilizando desde hace algunos años, que describe un poco para ponernos en contexto de cuál es la realidad, que no solamente es que es incierta, sino que tiene estas otras características. Y bueno, y trabajar en ese entorno yo lo he querido simplificar y, como le decía antes, esto es más no solamente producto digamos, de la academia, sino también de la experiencia de vivir y de trabajar y de gestionar en un entorno como ha sido el de Venezuela en los últimos años. Y digamos que las lecciones aprendidas es que básicamente para tú buscar certeza, para tú buscar esa tranquilidad, bajarte el nivel de angustia, básicamente tienes 3 pasos. En primer lugar, debes tomar conciencia y conocimiento del entorno. Eso es obviamente que es fundamental. Luego, prepararte para esa situación. Una vez que has tomado conciencia de ella, te preparas. Y luego, el tercer paso, que es resolver con ideas claras. Le pongo un ejemplo muy del día a día. Tenemos un examen de matemática financiera. Bueno, tomas conciencia, evalúas cuál es el entorno, cuáles las características del profesor, y un comentario como que
a ese profesor nadie le pasa, bueno, te puede generar un grado de angustia porque te genera la incertidumbre, pero si te quedas allí, pues obviamente que no estás resolviendo el problema, tienes que pasar al siguiente paso, que es prepararte. ¿Y cómo te preparas? Bueno, sabes que tienes que estudiar mucho más, sabes que tienes que buscar quién de tus compañeros es el que domina mejor la materia, buscas de hacer todos los ejercicios, te preparas. Y en la medida que te estás preparando, ¿qué estás logrando? Bajar el grado de incertidumbre. Y luego llega el tercer punto, que es resolver y con ideas claras, el día que vamos al examen. Si tú vas al examen y de los 20 capítulos solamente estudiaste 10, tú vas al examen pidiendo de que ojalá las preguntas salgan de los 10 capítulos que tú estudiaste. Yo sé que esto no nos ha pasado a ninguno, esto simplemente es un ejemplo hipotético, que tú vas simplemente diciendo, oye, ojalá salgan las preguntas de los capítulos que yo. ¿Qué llevas tú allí? Mucha más incertidumbre que si te estudiases todos los capítulos. Si tú te estudias todos los capítulos, resuelves todos los ejercicios de todos los capítulos, tu nivel de incertidumbre es mucho menor. Tú estás dejando mucho menos al azar porque te estás preparando. Entonces, la incertidumbre está directamente relacionada con el grado de preparación que tú tengas. Lo mismo ocurre en cualquier otra profesión, un médico. Un médico toma conciencia para estudiar esa carrera, se prepara y luego cuando tiene que operar en forma de emergencia lo hace con ideas claras, en forma inmediata. No es que cuando le toca resolver, él va a decir, oye, métete en Google a ver cuando alguien tiene estos síntomas, ¿qué debo hacer? No, ya, él tiene que entrar y resolver con ideas claras, porque si no lo hace, si no resuelve con esas ideas claras, se te muere el paciente. O un bombero que decida, oye, ¿por qué parte debo entrar? ¿Por la ventana? ¿Por la puerta? Bueno, mientras estás decidiendo eso, porque no tomaste conciencia o no te preparaste, se te pueden morir, se te pueden quemar muchas personas. Entonces, en resumen, pudiéramos decir que esos son los 3 grandes pasos para minimizar el grado de incertidumbre. Y entonces, bueno, en tomar conciencia, básicamente, bueno, es ser consciente del entorno, de nuestras limitaciones, de cuáles son nuestras fortalezas, estar conectados con el contexto, es lo que nos va a permitir tomar la mejor decisión en cada momento. No estamos en una época de cambios, eso es parte del análisis del entorno que debemos hacer. Estamos ante un cambio de época, esto es una época totalmente distinta, que nosotros como estamos inmersos en ella no lo estamos viendo, pero cuando se analice dentro de 100, 200 años habrá un antes y un después. Y básicamente hay un antes y un después por lo que se han denominado las megatendencias. Básicamente PwC ha identificado las siguientes megatendencias, que son cosas que van a ocurrir en cualquier circunstancia. Y si son cosas que van a ocurrir en cualquier circunstancia, eso debería darte certeza. Entonces, si estamos buscando vencer la incertidumbre, bueno, la mejor forma es, ¿qué cosas son ciertas? Bueno, una de las cosas que son ciertas es que tenemos un tema de cambio climático y tenemos escasez de recursos. En el mundo, no solamente en Venezuela, por las situaciones particulares, pero en el mundo hay escasez de alimentos, se prevé que va a haber escasez de agua en algunas regiones. Entonces, va a haber escasez no solamente de estos elementos vitales, sino que también va a haber escasez de capital humano que esté preparado para afrontar las nuevas realidades. Eso es una megatendencia, eso es cierto, esto va a estar allí presente y tenemos que gerenciarlo. Otro aspecto es el cambio demográfico y social, mayor concentración en las ciudades, envejecimiento de la población está envejeciendo muy rápidamente, eso es otra realidad, eso es una tendencia, eso ninguno de los que estamos acá lo podemos cambiar, el hecho de que dentro de 20, 30 años, salvo que ocurra un desastre, la India va a ser el país que más población tenga, incluso superando a China. Probablemente China pase a ser la primera potencia económica. Europa está perdiendo importancia relativa. Europa representa hoy en día entre un 22 y un 25% de la actividad económica mundial, pero cada década va perdiendo importancia relativa, llegará un momento que a lo mejor tenga menos del 20%. Entonces, esos fenómenos que están ocurriendo, bueno, a ti te permiten ir tomando decisiones en base a esa certeza. Y vamos a aterrizarlo. ¿Qué significa que la población sea más adulta? O sea, que el promedio de edad... Señor, pero disculpe un momento, que tuvimos un problema y una persona compartió la pantalla y no se está viendo la de usted.
¿podría volver a a colocar para presentar pantalla, por favor? Sí. Que habían comentado en el chat, entonces estaba viendo para ver si lo lograba solucionar, pero no logré solucionar. Entonces, que darle usted a compartir. Otra vez, disculpe, es que la tuve que sacar un momentico la señora Carrasco, disculpe, era porque no se estaba viendo y quería ver si funcionaba, así que disculpe la señora Carrasco. Ok, allí vuelvo de nuevo. Si quieres, Ángel, dejas tu audio abierto. Ok, no, estaba pendiente de ver si lo lograba solucionar, pero no conseguí la solución. Entonces, Sí. bueno, la idea es que no compartan la pantalla de los demás, disculpen. Sí. No, yo te decía que lo dejes abierto porque como se queda tan en silencio, tengo la sensación que no estoy seguro de que los tenga del otro lado y estoy chequeando si me está mandando algún mensaje para avisarme de que... Ok, perfecto. Entonces, No se déjalo preocupe, abierto. disculpe y puede continuar, disculpe a los demás. Estábamos acá. Si habían visto el cambio climático y escasez de recursos, le había comentado del cambio demográfico y social, o sea, el envejecimiento de la población a nivel mundial, lo que eso puede significar. Bueno, cosas tan sencillas, que las industrias a lo mejor van a tener que dejar de hacer pañales para bebé y van a tener que hacerlo para la tercera edad. El entretenimiento o las áreas de expansión para las personas de mayor edad, el número de colegios o de universidades en algunos países van a quedar sobredimensionados en cuanto a estructura. Probablemente con COVID ahora quedan aún más porque si muchas de las clases se van a recibir online, entonces ese es un ejemplo de que aceleró el proceso. El otro tema tiene que ver con cambios en el poder económico global, lo que le comentaba de China, India. Otro aspecto, la urbanización, o sea, mayor concentración en las ciudades. Pero de alguna otra forma, estos cuatro elementos o estas megatendencias que estoy señalando aquí siempre han estado presentes en la humanidad. La que realmente es una megatendencia nueva, indiscutiblemente, es la irrupción tecnológica. Esa no la habíamos tenido nunca antes en lo que es la historia de la humanidad, al menos de lo que tenemos conocimiento. Entonces, esa es la que está realmente transformando. Entonces, eso que tenemos allí es cierto y tenemos que ver entonces cómo lo abordamos para que nuestro grado de incertidumbre sea menor. Entonces, eso va a llevar a cabo, entre otras cosas, pues nuevas regulaciones que vamos a tener y bueno, vemos hablando entonces que si la tasa Google en temas impositivos o la ley para regular la generación de plástico o los vehículos que hasta cierta fecha van a poder ser de la combustión que conocemos. Entonces, eso va a llevar a cabo nuevas regulaciones, empresas B, que son empresas que no solamente deben estar preocupados por la parte económica, sino que tienen que ser sostenibles. Va a haber conflictos comerciales como ya los estamos viviendo, el más emblemático, el caso de China y de Estados Unidos, desastres naturales, cambios en los hábitos de consumo. Y bueno, en medio de todo eso tenemos que identificar oportunidades. Entonces, bueno, en ese entorno que lo hemos descrito muy rápidamente en aras del tiempo, y bueno, ¿cómo nos preparamos? Bueno, hay que buscar la mejor forma y esa forma tiene que ser constante. O sea, el conocimiento se queda obsoleto muy rápidamente. O sea, lo que es bueno hoy, dentro de un mes puede estar obsoleto. Y no dejarse atrapar por el miedo que pueda producir la incertidumbre. O sea, van a desaparecer tantos puestos de trabajo. Luego vamos a comentarlo. No necesariamente van a desaparecer. Se van a transformar. Entonces, lo que tenemos es que adaptarnos a esas circunstancias. ¿Y cómo nos preparamos? Entre otras cosas, bueno, tomando conciencias de esas tecnologías que anteriormente les comentaba, la firma PwC ha identificado que hay 8 tecnologías esenciales que están transformando el mundo. El Internet de las cosas, que es quizás el más conocido, la realidad aumentada, que es que partiendo de una realidad, la amplías y entonces, bueno, es como si fueras al circo romano y a partir de lo que tienes termina de construirlo, cómo se ve, o una operación hecha en forma virtual que no solamente ahorra costos, sino que salva muchas vidas porque el doctor puede hacer cuantas operaciones quiera sin ningún riesgo hasta que tenga la certeza de que domina la técnica. El blockchain, que en Venezuela se hizo conocido con el tema de las criptomonedas y con el tema del petro, pero que es muchísimo más que eso.
que está transformando el mundo, que está dando seguridad a una cantidad de transacciones, no solamente financieras, sino operacionales, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la impresión 3D, que también vean como COVID nuevamente aparece cuando empezaron, mucha gente que no conocía la impresión 3D, la conoció con COVID cuando empezaron a imprimir mascarillas o otros implementos que se requería para la industria farmacéutica, pero la impresión 3D ya llevaba años, pero se hizo más evidente con COVID. Los drones, que también cada vez han tomado mayor vigencia. Hoy en día en Israel o en Japón, usted puede pedir una pizza y se la trae un dron a su casa. Eso cada vez lo vamos a ver en forma más cotidiana. Y el caso de la robótica. Entonces, bueno, cada quien, para bajar su grado de incertidumbre, esto va a afectar a todas las profesiones, esto va a afectar a todo el mundo en mayor o menor grado, pero todos vamos a ser afectados por estos fenómenos que están allí. O sea, la tecnología va a ser ya como el hablar o el escribir. Y a eso no hay que tenerle miedo, simplemente, bueno, hay que irnos preparando para ello, porque esa es esa nueva época que les comentaba al principio. Y bueno, aquí yo coloqué un tweet el 24 de mayo donde digo: la realidad virtual y la realidad ampliada son dos de las 8 tecnologías esenciales, y este es un ejemplo. Esto es en un gimnasio, donde hay un entrenador virtual, o sea, alguien que no existe, pero que está allí en presencia virtual. Por un lado, ahí tienes entonces lo que es la realidad virtual, pero también tienes otro concepto que es a la vez lo que es la realidad ampliada. En un espacio tú lo amplías e incorporas nuevos elementos, en este caso el entrenador, o el tema de la robótica. Esto es un artículo que Ángel estaba comentando antes, que dice que el 47% de los empleos serán reemplazados por la robotización. Yo prefiero decir que la robotización reemplazará actividades más que empleos. Por supuesto que habrá algunos empleos que desaparecerán, pero la mayoría lo que va a hacer es se va a transformar. El que un robot reemplace una actividad de un médico no quiere decir que reemplace al médico. Va a transformar su profesión. Entonces allí lo que requiere es mayores competencias. O sea, aquello de que hay muchos a veces que escriben el artículo, no, es que la carrera de administrador va a desaparecer, de contador público, de abogado. Yo no creo que esas profesiones desaparezcan. Yo lo que creo que esas profesiones se van a transformar. Esas profesiones, que ahora van a tener Big Data, que ahora van a tener inteligencia artificial, lo que van a requerir es que esos profesionales tengan mayor capacidad de análisis, porque las actividades rutinarias están siendo reemplazadas por un robot o por la inteligencia artificial. Entonces, ¿eso qué requiere? Bueno, entonces eso requiere formación. Eso requiere lo que les decía al principio, acortar las brechas que existen entre las habilidades y las capacidades disponibles al día de hoy y las que vamos a necesitar en el futuro o incluso ya en el presente. Y un poco para poner en contexto, esto fue un estudio que hizo PwC a nivel mundial, le preguntó a los CEO a nivel global, les hizo esta pregunta: ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo está con la siguiente afirmación? La afirmación fue que la inteligencia artificial en el largo plazo va a tener mayor impacto en el mundo que la revolución de Internet. Imagínense que hoy en día sin Internet prácticamente no podemos vivir. O sea, a veces uno se pregunta cómo vivíamos antes sin Internet, porque cuando nos quedamos sin Internet nos sentimos como desamparados, ¿no? Bueno, imagínense la respuesta. La respuesta es, de acuerdo a estos CEO, que el impacto que va a tener la inteligencia artificial va a ser mayor que la que ha tenido Internet. A nivel global, que es la primera línea, podemos ver allí que el 63% de los encuestados, de los CEO encuestados, han señalado de que la inteligencia artificial va a tener mayor impacto que lo que ha sido hasta ahora el Internet. Entonces, ¿esto qué nos origina? Volviendo al tema. Bueno, esto nos origina, aquí no hay incertidumbre, aquí hay algo cierto, que es que la inteligencia artificial cada vez va a tener más presencia en nuestras vidas. Eso, ahí no hay incertidumbre, eso es una certeza. Ahora, ¿cómo la abordamos? Es el reto. Fíjense lo interesante aquí, cómo cuando se desglosa por área, Medio Oriente y Asia Pacífico, los niveles de inteligencia, de la conciencia de la importancia de la inteligencia artificial es mucho más grande. Quizás a lo mejor no es casualidad el hecho de que en el Medio Oriente, en Abu Dhabi, exista la primera universidad
donde la única materia que se da es sobre inteligencia artificial. O no es casualidad que la mayoría de los videos que nosotros recibimos relacionados con inteligencia artificial vienen de Asia. Entonces, esta encuesta viene a poner en contexto que la inteligencia artificial no es una cosa menor, no es una cosa que debemos menospreciar. Luego se les hizo otra pregunta a los CEO y se dijo que con cuál de las siguientes frases usted se siente más identificado. La iniciativa de inteligencia artificial es fundamental para nuestra organización. Vean qué porcentajes tan bajos, no solamente en el caso de Venezuela, Latinoamérica y global, son porcentajes muy bajos. Después se le preguntó, hemos introducido iniciativas de inteligencia artificial, pero solo para un uso limitado. Vean como a nivel global, al menos el 33% de las empresas ya lo han incorporado, a nivel Latinoamérica el 26%, a nivel de Venezuela el 8%. Hay planes para introducir iniciativas en los próximos 3 años. Vean cómo entre que ya han hecho alguna iniciativa y que piensan hacerlo en los próximos 3 años, a nivel mundial estamos hablando del 68%. O sea, la mayoría de las empresas ya lo tienen al menos en sus planes. Y la siguiente pregunta, al momento no hay planes para buscar ningún tipo de iniciativa de inteligencia artificial. Bueno, fíjense, el 75% de las empresas en Venezuela no lo tienen ni siquiera como un plan. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar acá? Que sobrevivamos al socialismo del siglo XXI y nos mate la inteligencia artificial. O que sobrevivamos al socialismo del siglo XXI y nos mate la transformación digital. Entonces, tenemos que trabajar rápidamente en acortar esa brecha. O sea, tenemos que trabajar rápidamente. Claro, cuando uno habla de esto en las juntas directivas, cuando uno trata de hablar esto con las universidades, nos dicen, bueno, es que en el día a día estamos atendiendo la escasez de gasolina, en el día a día estamos atendiendo el tema de la luz, en el día a día estamos... Sí, pero es que al menos tenemos que ponerlo en la agenda, al menos ponerlo en la agenda, que es un tema que está allí pendiente, hablarlo, compartir un artículo, que está haciendo tu competidor en la región, o sea, esto tiene que estar en la agenda, o sea, en la agenda del día a día tiene que estar la agenda del futuro, porque si no, insisto, o sea, vamos a quedar rezagados, pero no por el socialismo del siglo XXI, sino porque no tomamos en cuenta estas megatendencias y lo que está haciendo la realidad en el mundo. Algunas acciones para mitigar la falta de talento. En el mundo hay una escasez de talento. Fíjense a las siguientes preguntas. Esto es curioso. Fíjense en el caso de Venezuela, que cuando se le pregunta acciones para mitigar la falta de talento clave, contratar personal de la competencia al 25%. No es que la competencia tampoco lo va a tener. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Formar un canal directo con los centros de educación. Tienen que haber contactos directos entre las necesidades que tienen las empresas, entre las necesidades que tiene la sociedad y lo que está generando las universidades. O sea, son porcentajes muy bajos, no solamente en Venezuela, que es un 8%, sino en el resto del mundo, que es un 17%. Y luego, bueno, capacitación propia, personal, bueno, un porcentaje en Venezuela muy similar, el 55% de las empresas le está tocando preparar su propio personal, hace grandes inversiones en personal, porque el personal que está llegando a las organizaciones no está lo suficientemente capacitado. Entonces, aquí también, bueno, hay varios temas allí para la reflexión. Y el tercer tema, que veíamos al principio, de resolver con ideas claras, que es la intervención en el momento de la urgencia, no cabe la improvisación. En el momento de una urgencia de un paciente, el médico no puede estar improvisando, tiene que saber, tiene que tener hecho ya un protocolo de cómo actuar y cómo no actuar. Y en el caso de las empresas, bueno, básicamente consiste en este tablero que rápidamente me paseo acá, donde tienes que verificar que tus procesos estén adaptados a las circunstancias, que el talento humano esto sea el apropiado, la tecnología, gobierno corporativo, que sea sostenible, innovación, servicios y estrategia. La estrategia es fundamental. En el caso de Venezuela tenemos que romper esos mitos de que según vaya viniendo vamos viendo. Eso es terrible. No, es que en Venezuela 3 meses es largo plazo. No, en Venezuela 3 meses es igual que en cualquier otra parte del mundo. 3 meses son 3 meses. No son ni más ni menos. ¿Por qué? Porque hay unas megatendencias. Y entonces, en 3 meses, en 6 meses, en 10 años, esas megatendencias van a estar allí. Entonces, tu estrategia tiene que estar alineado con esas megatendencias. Tu estrategia tiene que estar alineado con el hecho de que si tu modelo de negocio es viable o no es viable, dada esas megatendencias. Entonces, hay personas que dicen, oye, es que tuve que cerrar mi negocio por tal y tal circunstancia. No, es que tu negocio ya estaba listo. Ese modelo ya había fracasado. Lo que COVID hizo fue terminar de acelerarlo. Lo que el gobierno hizo con una determinada medida fue terminar de acelerarlo. Entonces,
la estrategia es fundamental, pero sin lugar a dudas que lo fundamental y lo que debe estar siempre en el centro es la gente. O sea, nada lo podemos lograr si no tenemos un equipo motivado, si no tenemos un equipo entusiasmado, que al final es el que va a marcar la diferencia. Y esto no puede ser un simple eslogan, o sea, esto tiene que ser una realidad. El centro es la gente, o sea, a partir de allí, usted puede tener la mejor inteligencia artificial, usted puede tener todo lo que usted quiera, pero si usted no tiene inteligencia emocional en su organización, esto no va a funcionar. Entonces, ese es otro mito que también hay bueno, es que las máquinas van a reemplazar al ser humano. No, en ese aspecto no. El ser humano tendrá mayor capacidad de análisis, pero también tendrá mayor inteligencia emocional para aquellas situaciones que la máquina, que el robot no va a poder gerenciar. Y bueno, y esto no es una nueva realidad, es una nueva normalidad, como les decía al principio. Esto no es un distanciamiento, esto es un distanciamiento físico, no es un distanciamiento social. Para resolver una situación tan compleja como la actual necesitamos entusiasmo, actitud, talento, motivación e innovación, y es necesario entonces crear y creer en el capital humano venezolano. Crear es más formación, cerrar la brecha que les comentaba entre las habilidades actuales y las que vamos a necesitar, y creer, que es la confianza, que es la esperanza de que vamos a lograrlo y que vamos a superarlo. En incertidumbre tenemos que identificar muy claramente qué variables puedo gerenciar y cuáles variables no puedo gerenciar. Eso es fundamental. O sea, no te puedes desgastar con las variables que tú no puedes gerenciar. O sea, tú no te puedes desgastar porque estás en cuarentena. No, es que estoy en cuarentena y entonces imagínate, estamos en cuarentena, no puedo. No, o sea, tú eso no lo puedes cambiar. Lo que tú sí puedes cambiar es cómo lo abordas. Y esa cuarentena tú decides deprimirte, echarte a llorar, o tú decides aprovechar ese tiempo para hacer ciertas actividades que no habías podido hacerlas antes, o decides aprovechar ese tiempo para usar las nuevas herramientas tecnológicas. Eso sí depende de ti. Entonces hay cosas que tú no las vas a poder cambiar, pero hay otras que sí. Las que dependan de ti, entonces es allí donde tienes que poner el foco, en esas variables. Y ahí sobre todo es un tema, insisto, de disposición, de cómo yo lo abordo. O sea, yo no elegí que viniera esta pandemia, pero yo sí elijo cómo lo abordo, cómo lo enfrento. Y por eso es que es importante decir, bueno, qué es lo que yo puedo gerenciar y qué es lo que no puedo gerenciar. Y normalmente las personas que contaminan, que son negativas, que no son positivas, bueno, se quedan, como se dice popularmente, pegadas en los temas que no pueden gerenciar. Y entonces es un ruido y entonces es un estorbo para los que sí queremos avanzar. Entonces, en tendencias gerenciales, en tiempos de incertidumbre, bueno, hay que involucrar a los grupos de interés, hay que pensar en distintos escenarios, hay que tomar ventaja de las oportunidades, obtener información confiable, porque la información se queda obsoleta muy rápidamente, enfocarse en lo que realmente es importante, no perder tiempo. Como yo digo a veces, o sea, si se te está inundando la fábrica, no es que te vas a parar a que hay una gota en un determinado departamento, no es que hay una gotera, no, se te está inundando. O sea, ¿qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo que va a permitir en estos próximos meses de pandemia que el negocio se mantenga ongoing? O sea, lo sustantivo, y no perder tiempo en lo que no lo es. Ahora, eso nos permite diferenciarnos, pero también eso nos permite actuar decididamente y mirar más de cerca la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Quiero aprovechar para hablarles de innovación como uno de los elementos, porque por supuesto el cuadro que veíamos anteriormente, recursos humanos, tecnología, cada uno de ellos pues es materia de una presentación, pero quiero aprovechar por el concepto de innovación, porque a veces tomamos excusas de que, bueno, es que innovar es muy costoso. La mayoría de las innovaciones vienen por el lado de la tecnología, pero no son exclusivas del área de la tecnología. Entonces, por supuesto que hay innovaciones que son muy costosas, pero hay otras innovaciones que no son muy costosas. Entonces, desde el punto de vista de profesionales, emprendedores, tenemos que tener la curiosidad por la innovación. Igualmente las organizaciones tienen que tener una cultura de buscar siempre, de hacer las cosas más eficientes, de mayor calidad, y eso es lo que te lleva a innovar. Y les traigo un ejemplo, más allá de comentarles de cuáles son las fases que debemos cumplir para innovar. Les traigo un ejemplo que es el siguiente. Ustedes ven ese aparato que está allí, que los que se han tenido que tomar en alguna oportunidad una tomografía saben lo que significa
meterse allí si usted tiene claustrofobia, y ese ruido, bueno, que es tan desagradable, los que han tenido la oportunidad de hacerse alguna tomografía. Bueno, imagínense ustedes eso en un niño. O sea, ¿cómo hacemos con un niño cuando tiene que tomarse una tomografía? Y bueno, de hecho yo lo pregunté una vez en una clínica y me dijeron que normalmente a los niños hay que sedarlos para poderle hacer una tomografía. Bueno, alguien hizo una innovación. ¿Cuál fue la innovación? La innovación que hizo fue que dijo, bienvenido a la isla del pirata. Y entonces el niño entra a ese módulo creyendo que es un juego, y entonces el juego es que él tiene que esconderse para que el pirata no lo vea, y que no se preocupe porque va a haber mucho ruido, pero es por el ataque del pirata. Y entonces, bueno, el niño se mete dentro del tomógrafo, se le dice que no se mueva porque el pirata en cualquier momento lo puede ver, que quédate tranquilo, muévete hacia acá. Bueno, ¿eso qué significó? Significó el que no haya que sedar al niño, estamos pensando en el cliente en este caso. Eso significó reducir los costos, porque normalmente lo que tomaba media hora para una tomografía fue bajado a 5 o 10 minutos. Eso significa ponerse en los zapatos del cliente, porque el doctor que inventó o que hizo esta innovación se puso en los zapatos de, llamémoslo cliente, en este caso paciente. Bueno, eso es innovar. ¿Eso tuvo que hacer una gran inversión? No, tuvo que pintar, tuvo que hacer algunos cambios en el diseño e hizo una transformación. Entonces, quiero compartir con ustedes este ejemplo que a mí me parece muy, muy emblemático de que no hay excusa para no innovar en las organizaciones. O sea, no es la excusa de que es muy costoso, no. Cada quien en su metro cuadrado, en su área, tiene el reto de que debe buscar innovar, debe buscar hacerlo lo mejor posible en su metro cuadrado. En la medida que cada quien lo haga lo mejor en su metro cuadrado, pues cuando sumemos todos los metros, pues tendremos una mejor organización, un mejor país, que al final es lo que se trata. Entonces, bueno, se necesita talento, entusiasmo, innovación para emprender y salir de la mediocridad y vencer la incertidumbre. La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo, sin lugar a duda. El futuro es lo que nosotros hagamos, es lo que hagamos hoy, ese va a ser el futuro. Hay unos grandes drivers, como le he dicho, que es la megatendencia. Hay unos factores que yo no puedo gerenciar, pero hay otros que sí puedo gerenciar y es en los cuales yo debería poner todo mi foco para influenciar y crear el futuro que nosotros queremos. Tomando en cuenta que estamos en tiempos de incertidumbre, ¿cuáles deberían ser las preguntas que debería hacerse un emprendedor, que debería hacerse un ejecutivo para llevar a cabo la mejor gestión en los distintos escenarios? Muy rápidamente. O sea, básicamente, bueno, en ese entorno y sector donde estamos emprendiendo, ¿dónde se encuentran las principales oportunidades? Es una pregunta que nos deberíamos hacer, pero también ¿dónde están las amenazas del negocio, económicas, políticas y sociales? Hemos establecido las distintas amenazas, probabilidades de ocurrencia y cuáles puedo gerenciar. O sea, esto lo venimos predicando desde hace muchos años y pareciera que, bueno, se nos quedó en el tintero, porque de hecho en el caso de COVID, mucha gente ha hablado de que si es o no es un cisne negro. Para los que no hayan escuchado el concepto, cisne negro es algo que surge inesperado, que no había forma de anticiparlo. Y bueno, y es por eso, porque un cisne negro es algo extraño que de repente se te aparece y bueno, te impresiona y no lo tenías previsto. Bueno, resulta que al principio mucha gente habló de que estábamos en presencia de un cisne negro y no, incluso el propio autor del concepto ha salido diciendo de que COVID no fue un cisne negro. COVID era perfectamente predecible. Era perfectamente predecible que teníamos un número de camas que no era suficiente para atender una pandemia como esta, o era previsible, y algunos lo habían alertado, de que teníamos un mundo diseñado que en cualquier momento nos podíamos llevar una sorpresa. Y a veces, bueno, tenemos hasta que en el caso de COVID dar gracias en el sentido de que COVID lo que tiene es que se expande muy rápidamente, pero no es letal. O sea, si fuese más letal, estaríamos ante una situación muy crítica a nivel mundial, mucho mayor que la que tenemos, porque, insisto, el porcentaje de mortalidad está siendo bajo, pero imagínense que hubiese sido otro virus. Entonces ya aquí hay una primera amenaza que ojalá el mundo, ojalá las empresas lo tomen en cuenta para estar preparados para esas distintas amenazas. A veces uno tiene dudas de si la enseñanza
va a ser lo suficiente, sobre todo cuando la gente habla de la nueva normalidad y no habla de la nueva realidad. ¿Cuáles son los indicadores de alerta temprana? ¿Están preparados para el entorno actual o se quedaron obsoletos? Los balance scorecard o los indicadores de gestión, como pudiéramos llamarlos en castellano, ¿están alineados con la estrategia o algo que está allí engavetado, archivado? Esto hay que preguntarse si está alineado o no. ¿Cómo está conformado ese gobierno corporativo? Tiene que ser flexible, tiene que ser ágil, no puede ser una junta directiva obsoleta, que las decisiones sean lentas, sino que tiene que estar adaptado a las nuevas circunstancias. ¿Cómo convertimos la cultura de la organización para que tenga conciencia de los riesgos sin dejar de estar continuamente innovando? El ejemplo que mencionábamos anteriormente. ¿Cómo identificar, contratar y capacitar al talento para la nueva realidad y que distinguirá nuestro negocio de la competencia? ¿Cómo reinventar las operaciones para hacer cambios sin dejar de buscar eficiencia en el manejo de los costos? Porque obviamente que esa también es una realidad. ¿Cómo manejamos los costos? ¿Cómo podemos ver más allá de las limitaciones, de eso que nos dice, bueno, aquí no hay nada que hacer, aquí está todo perdido? ¿Cómo podemos ver más allá para identificar esas oportunidades en el mediano y en el largo plazo? ¿Cómo estamos comunicando a los grupos de interés los cambios que estamos viviendo y lo que estamos haciendo para afrontar la realidad? En situaciones como esta, la comunicación es muy importante. La comunicación siempre lo es, pero en circunstancias como esta lo es aún más. Y en el punto 10, bueno, ¿cuánto tiempo está dedicando la alta gerencia a la ejecución de la estrategia para la nueva realidad? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la estrategia y cuánto tiempo le dedicamos a la operación y atender emergencias? Y esto incluso puede aplicar no solamente para las empresas, sino que también puede aplicar para los países. No hablemos del caso de Venezuela, que ya sabemos esto está digamos, fuera de cualquier estándar, pero países que se consideran desarrollados, a veces uno se pregunta si alguien está pensando en la estrategia o alguien solamente está pensando en lo político del día a día, de hacia dónde va el mundo, de cuáles son las necesidades, de la responsabilidad con la próxima generación. Entonces, el tema de la estrategia, que a veces nos preguntamos si tiene sentido o no, hoy más que nunca es necesario la estrategia. Y más que la estrategia, la ejecución de la misma. Podemos tener una estrategia muy buena y la ejecución ser pésima. Aprovecho muy rápidamente un concepto que también he estado manejando en los últimos tiempos, que he denominado las 5F: foco en lo importante, fuga de talento, flujo de caja, fortalezas y futuro. En cada una de ellas, bueno, desglosamos los distintos aspectos, pero es importante, y me voy a parar solamente en una, en las fortalezas. O sea, cada uno de nosotros tiene que identificar cuáles son nuestras fortalezas. La empresa tiene que identificar cuáles son sus fortalezas para que dentro de ese modelo de negocio pueda ser exitosa. A veces perdemos tiempo en cosas que nosotros realmente no somos buenos. Yo pongo el ejemplo siguiente, que si tienes un hijo y el hijo sale en literatura, sale mal y saca 3 puntos, o vamos a asumir en el caso de Venezuela que es en base a 10 y saca 5 puntos y tienes, 10 es en Europa, en Venezuela es 20 puntos. Sobre la base de 20 puntos, imaginémonos que en literatura sacó 10 puntos y en matemáticas de 20 puntos, bueno, él saca 20 puntos siempre. ¿Dónde le ponemos el profesor normalmente? En literatura, porque sacó 10 puntos para que mejore. ¿Y para que mejore qué? Para que sea menos mediocre al final, porque allí no está Cervantes. Allí no está ningún gran, pareciera que no es lo que le gusta. El profesor se lo deberías poner en matemáticas, donde saca los 20 puntos, porque allí es lo que él realmente es bueno. Y allí es donde tú deberías hacer la mayor inversión. Si solamente tienes $20 para invertir en la educación de tu hijo, deberías hacerlo en lo que él es bueno, en las fortalezas que él tiene, no en lo que es menos bueno. Entonces, eso ocurre también en las organizaciones. Nos distraemos en aspectos que no son medulares y entonces es un ejercicio que cada uno de nosotros tiene que hacer y decir, bueno, ¿dónde están mis fortalezas? ¿Dónde están las fortalezas de la empresa? Porque en una situación de crisis son esas fortalezas las que te van a permitir superar las adversidades y aprovechar las oportunidades del futuro. Y bueno, y hablamos que la tecnología es disruptiva, sí, pero yo digo que no es la más disruptiva de todas, que lo más disruptivo es la motivación y la pasión, que eso realmente es lo que mueve al mundo, siempre lo ha movido, la sensación intensa y positiva que un individuo
un individuo experimenta hacia algo que es profundamente significativo para él. Cuando esa pasión existe en lo que tú haces, seas como estudiante, seas como emprendedor, sea en cualquiera de los aspectos que sea, allí obviamente que el éxito está garantizado. Para avanzar necesitamos entusiasmo, necesitamos talento, actitud e innovación. Algunas consideraciones ya finales: innovamos o fracasamos. Inteligencia emocional, inteligencia artificial, coeficiente intelectual. Tenemos que buscar un equilibrio entre todas ellas. Todas ellas las vamos a necesitar. Entusiasmar o resignarse. Hay muchas personas que se resignan, aquí no hay nada que hacer, todo está perdido, o nos entusiasmamos. Entusiasmamos es una palabra que proviene del griego. Los griegos, cuando iban a la guerra, se entusiasmaban. El concepto de entusiasmarse, ellos creían que era un dios interno que se apoderaba de ti y te daba la fortaleza para ir a la guerra. Entonces tenemos que entusiasmarnos, tenemos que apelar a ese dios interno que cada uno de nosotros tiene, entusiasmarse, motivarse para salir adelante. El entusiasmarse o resignarse no debería ser una opción, hay que entusiasmarse. O sea, si usted forma parte de un equipo de fútbol o de béisbol, usted tiene que entusiasmarse a sí mismo y tiene que entusiasmar al equipo. Imagínese un entrenador saliendo al terreno de juego diciendo: este juego seguro que lo perdemos. O sea, eso es catastrófico. No, pero es que nunca le hemos ganado a ese equipo. Bueno, justamente porque nunca le has ganado, eso es lo que te debería motivar, porque si llegas a ganarle, pasas a la historia, es la primera vez que le ganas. O sea, siempre hay razones para buscar el entusiasmarse, a pesar de las adversidades que podamos estar viviendo en un momento dado. El talento que no se aprecia, se deprecia. Es decir, constantemente tenemos que estar invirtiendo en conocimiento. Esto es un mundo muy cambiante. Los cambios han existido siempre en la humanidad. La gran diferencia es que en estos tiempos que nos toca vivir, el cambio es mucho más rápido. Y entonces, como el cambio es mucho más rápido, tenemos que prepararnos mucho más rápido. La cuarta revolución no tiene por qué ser la excepción de las demás revoluciones. Todas las anteriores revoluciones han generado más trabajo del que han destruido. Todas. Cuando se creó el vehículo como lo conocemos hoy, mucha gente lo criticó, porque el vehículo, imagínense ustedes, además de que iba a matar mucha gente, porque por esas grandes velocidades que va a agarrar, no solamente era eso, sino que había unos señores que manejaban unas carretas que se iban a quedar desempleados. Bueno, resulta que el empleo que generó la industria automotriz fue muchísimo más que el desempleo que originó el hecho de que el que hacía la carreta se quedara sin trabajo, o el carretero. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que muchos de los carreteros se quedaron paralizados, pero hubo otros carreteros que aprendieron a manejar el vehículo. Y eso es lo que se trata hoy. O sea, tenemos que aprovechar para aprender a manejar ese nuevo vehículo y confiar en nosotros, en nuestras habilidades, en nuestras competencias, de que somos capaces de hacerlos y no quedarnos en el pasado. Talento al final es igual a capacidad, compromiso y contexto. Las 4D, el disfrute, la diversidad, la dedicación, el dominio. Para usted considerarse experto en una determinada materia, debería manejar o debería tener conciencia de esas 4D, que es disfrutar lo que hace. Eso es fundamental, porque si usted lo hace, obviamente que obligado no va a llegar a ningún lado. Tiene que ser diverso, tiene que dedicarle mucho tiempo hasta llegar a dominar la técnica. Valor es conocimiento más habilidades multiplicado por actitud. Una empresa o un servicio que preste valor es el conocimiento más las habilidades multiplicado por la actitud. Si la actitud es 0, el valor es 0. Y le pongo un ejemplo muy sencillo. Si usted va a un restaurante y el conocimiento de quien lo atiende es excelente y las habilidades para servirle son excelentes, pero la actitud es 0, usted no vuelve más a ese restaurante. Y la actitud puede ser simplemente un gesto, una expresión. El hecho de que usted entre a ese restaurante y al final pida un café y el café se lo traigan sin azúcar y usted diga: oye, este café no tiene azúcar, y esa persona le dice: bueno, pero ¿usted en qué país vive? ¿Usted no sabe que tenemos escasez de azúcar? Esa actitud destruye todo el conocimiento y las habilidades. El que tiene actitud positiva es aquel que cuando usted entra a ese restaurante le advierte y le dice: mire, señor, estamos encantados de tenerlo acá, con mucho gusto lo vamos a atender. Azúcar. Si usted decide quedarse con nosotros, lo atenderemos gustosamente, pero le advertimos desde ya que no tiene azúcar. Es una actitud totalmente distinta, que aporta valor.
Entonces, la actitud multiplica, mientras que el conocimiento y las habilidades suman. La inversión más rentable, no tengan la menor duda, es la educación. Esa no hay forma de que se descapitalice, no hay forma que si llega COVID baje la bolsa, baje la... No, o sea, la educación, sin lugar a dudas, que es la inversión más rentable. Otros aspectos relacionados con esto para al final ser arquitectos de tu felicidad, bueno, tenemos que expresar gratitud constantemente. A veces, y COVID también en esto nos ha enseñado mucho, que dábamos las cosas por descontado y al final un buen día nos sentó a todos y nos puso en la realidad. Entonces, hay que ser agradecidos con lo que tenemos. Eso no quiere decir que seamos conformistas. Hay que cultivar un optimismo inteligente. Si usted al cerebro le manda señales positivas, él actúa positivamente. Si usted manda mensajes negativos, él va a actuar en forma negativa. Evite enrollarse. La comparación social, siempre la grama del vecino la queremos ver más verde, las comparaciones. O sea, usted no está compitiendo con nadie, usted está compitiendo consigo mismo, o sea, con su metro cuadrado, con su ser. Practique la amabilidad y las relaciones sociales. Desarrolle estrategias de resiliencia. Aprenda a perdonar. Celebre los triunfos de la vida, por pequeños que sean. Ten siempre y comprométete con tus objetivos. Ocúpate de tu cuerpo y de tu alma. Eso pudieran ser algunos aspectos o algunas recomendaciones que me atrevo a sugerirle como referencias o como tip para una mayor felicidad. Y dentro de esa mayor felicidad, bueno, aprovechar y mencionar las cosas que todos deberíamos sentirnos orgullosos. Yo aquí simplemente le traje un ejemplo de la UNIMED. Ganó como mejor delegación internacional en modelo de la ONU en Harvard. Eso es orgullo venezolano. Nosotros tenemos que posicionar la marca Venezuela para un mejor porvenir. No hay forma de que el país exporte, no hay forma de que el país le vaya bien si no tiene una buena marca. La marca es imprescindible y tenemos que fortalecer esa marca. La marca, en teoría, debería ser el Estado quien la proteja, quien la potencie. Desafortunadamente no tenemos esa suerte en este momento. Pero eso no nos da derecho a nosotros a desprestigiar nuestra marca. Y cada vez que decimos y hablamos mal del país, este país me voy de este país y ustedes saben lo que viene después, usted está desprestigiando la marca. Y la pregunta que yo siempre me hago es, si este país es ¿qué es usted? Porque usted es de este país. Entonces, tomar conciencia que la tienen otros países, que la tienen en México, que la tienen en Argentina, que la tienen países que pueden tener situaciones o haber pasado por situaciones tan adversas como la nuestra y saber diferenciar entre lo que es el gobierno y lo que es el país per se. La marca es poderosísima. El caso, por ejemplo, que a mí siempre me gusta mencionar, el caso de España. O sea, España, muchos de los que estamos acá, y Ángel, probablemente pues él cree que el Barcelona y el Real Madrid son dos equipos de fútbol. Y eso es lo que creemos la mayoría de nosotros. No, sí, por supuesto que son dos equipos de fútbol, eso es obvio, pero eso va mucho más allá de eso. Eso son dos marcas que tiene España en el mundo. Pero como eso no es suficiente, entonces también tenemos que tener a alguien que nos represente en el básquet. Y aunque usted no siga el básquet, usted sabe más o menos quién es Pau Gasol. Y aunque usted no siga el tenis, usted sabe quién es Nadal. Y aunque usted no siga la Fórmula 1, usted sabe quién es Alonso. Y así va usted sucesivamente, porque todo eso son marcas. ¿Y eso por qué es tan importante? Bueno, es muy importante porque un chino cuando va a un supermercado en China y tiene que comprar aceite de oliva y tiene 3 opciones, aceite de oliva de España, de Grecia y de Italia, él se va a inclinar porque le traiga gratos recuerdos, porque le traiga cosas positivas, la marca en este caso. De hecho, fíjense que España está trabajando en reconstruir la marca porque quedó afectada con el tema del COVID, de cómo se manejó la pandemia, y ya hay todo un equipo que se está nombrando para ver cómo se repotencia la marca España. ¿Por qué? Porque es fundamental para exportar, porque es fundamental para atraer talento, porque es fundamental para atraer inversiones. Entonces, nosotros tenemos que trabajar y sentirnos orgullosos de los aspectos que tenemos, que son muchos, que tenemos muchas dificultades, sí, que tenemos que superarlas, sí, pero la excusa no puede ser simplemente al hablar de la marca o poner el foco donde no deberíamos ponerlo. ¿Por qué? Bueno, porque usted tiene 2 formas de ver las cosas. Usted puede ver esta imagen que están viendo allí, que es la imagen de Caracas, nublado, lo que está atrás, que no se ve, es el Ávila, o usted puede ver esta otra imagen, que es exactamente la misma, tomada
desde la misma posición. Usted decide con cuál de las dos imágenes se queda. Yo creo que tenemos que quedarnos con esta imagen, porque esta es la imagen de Venezuela. Venezuela en este momento, y tenemos que ser realistas cuando decimos Venezuela es el mejor país del mundo. No, Venezuela en este momento no es el mejor país del mundo. Tiene las posibilidades, tiene el potencial de serlo. Eso también es, o sea, tenemos que ser optimistas, tenemos que ser realistas, tenemos el potencial de serlo, pero en este momento no lo es. No lo es porque no tenemos un sistema de salud apropiado, porque no tenemos un sistema de educación apropiado, por solamente dar dos ejemplos. Pero en ambos aspectos fuimos referencia durante muchos años. En los años 60 y 70 teníamos un nivel de salud y de educación que se equiparaba al de Estados Unidos o al de UK. Y si fuimos capaces de hacerlo en un determinado momento, ¿por qué no somos capaces de hacerlo ahora? Tenemos una gran responsabilidad en lograr esa reconstrucción. Yo creo que sin lugar a dudas que tenemos que entusiasmarnos y motivarnos en ese futuro, de que es posible, de que tenemos que trabajar en función de él, de que si el juego no se llegase a ganar, que nadie diga que fue por culpa nuestra porque no hicimos las cosas que teníamos que haber hecho. Pero en cualquiera de los casos, hablando de una de las jefes del futuro, quiero finalizar con esta frase que dice que ama no lo que eres, sino aquello en lo que te puedes llegar a convertir. Y lo que les decía antes, o sea, al final se trata de una competencia con nosotros mismos, en que cada uno de nosotros construya su metro cuadrado. Si cada uno de nosotros construimos nuestro metro cuadrado y lo hacemos lo mejor posible en nuestro metro cuadrado, cuando lo sumemos, vamos a tener un mejor país, vamos a tener una mejor ciudadanía, y creo que de eso es lo que se trata. Para mí, bueno, ha sido un placer. Hice lo posible en acelerar la presentación para cumplir el tiempo. Creo que me excedí unos minutos, son las 6:02. Espero la hayan disfrutado tanto como yo al compartirla con ustedes, y estoy a la orden para cualquier pregunta que tengan a bien hacer. Señor Pedro, vamos a un momentico, antes de empezar con las preguntas, la señora Axa Seiden nos preguntó que si podíamos volver a una lámina justo antes de la parte de Harvard de la Unimed. Si la señora Axa quiere poner el micrófono, puede preguntarle directamente a Pedro si tiene alguna duda de esa lámina para comenzar, si quiere, con alguna preguntita. Vamos a habilitarle el micrófono a la señora Axa. A ver. Veo que esta es la lámina anterior a la que hace referencia, previa a la foto de los estudiantes de la Unimed. Y un momentico, que no logro, ahora perdí un momento. Sí, bueno, si quiere explícala de nuevo, porque me imagino que la señora Axa tenía alguna dudita ahí. Pues si quiere destacar algo, no sé qué le pasa a la señora Axa, no está capaz con una buena internet, pero bueno, vamos a empezar si quiere por ahí, destacando algo ahí por si acaso, a ver si la señora Axa no le quedó algo claro, y los que tengan preguntas pueden ir si quieren escribiendo en el chat, o pueden quitar el mute y preguntarle directamente al señor Pedro. Sí, bueno, básicamente esta lámina, bueno, toqué varios aspectos porque es un resumen básicamente eran algunos tips que toqué muy rápidamente de cosas que me parecían interesantes compartirlas. Lo que podemos también hacer es que podemos regresar nuevamente a la presentación, esperando a que también, si no se puede conectar, que nos la haga también vía chat, exactamente cuáles de estos tópicos que aparecen acá quería preguntar o quería que profundizásemos. Déjame ir para yo también. Ahí escribió, y correcto, dijo que es la lámina referida al logro de la Unimed, anterior referida al logro de la Unimed, entonces la lámina antes. ¿Es y esta? Ya tenemos, a ver, esta es la lámina. No me sale que esté presentando algo, señor Pedro, si puede revisar a ver si está compartiendo la pantalla. ¿No están viendo la pantalla? ¿Ustedes ahora? No, en mi parte no. Ok, déjame entonces volver a entrar. Déjame volver a entrar entonces. Vamos a entrar de nuevo. Compartimos pantalla. Sí, la pantalla previa a la foto de la Unimed. Correcto. Es un resumen de varios tips. Vamos a ver, no sé a cuál en particular
¿La están viendo ahora la lámina? Sí, ahora sí se está viendo, señor Pedro. Esa es la lámina de la Unimed. La lámina previa es esta que está aquí. Por eso decía que allí hay muchos aspectos. Entonces no sé sobre cuál quiere ella que ahondemos, si es sobre el optimismo inteligente, si es sobre desarrollar estrategias de resiliencia, si es sobre celebrar los triunfos. No sé, entonces, porque justamente es una lámina muy... Sí, es bastante amplia. Bueno, Sí. mientras ella responde, podemos dejar esa lámina ahí a ver si ella logra comentar algo. Ah, no, dice que quiere tomar nota. Vamos a dejarla entonces mientras tanto. Hay una pregunta de Luisima de Villa y le pregunta, señor Pedro, que cuál sería su opinión en cuanto al futuro de las pymes ante este escenario. Bueno, fíjate, yo también es que el otro día compartí un tweet que decía de que las pymes para poder sobrevivir van a tener que hay que darles un barniz de digitalización. Yo creo que es mucho más que un barniz. El concepto de digitalización es un proceso que va a abarcar a todas las industrias. Entonces, en el caso particular de Venezuela, pues tenemos un reto mucho mayor porque lamentablemente no hay un financiamiento ni para las pymes ni para las grandes empresas. Entonces, eso también lo dificulta aún más. Yo en el caso de las pymes, al igual que las grandes empresas, lo que en primer lugar es que lo que hay que asegurarse es que el modelo de negocio sea un modelo de negocio que sea sustentable. O sea, voy a poner un ejemplo que a lo mejor no es pertinente, pero imagínate que la pyme lo que hace son pañales para bebé y estamos viendo que las tendencias es que cada vez va a haber menos bebé, por señalar algo. Bueno, entonces a lo mejor tiene esa pyme que ir evolucionando a hacer otro tipo de productos. Yo creo que las pymes tienen, al igual que las grandes empresas, su modelo de negocio tiene que asegurarlo. Cada vez hay que incorporar más elementos gerenciales. Tenemos que decirlo, o sea, en Venezuela teníamos un financiamiento que era relativamente barato, teníamos muchos productos subsidiados, entonces era relativamente fácil que una pyme fuese exitosa, porque cualquier deficiencia, el tener márgenes de un subsidio o el tener márgenes de un financiamiento barato, te permitía seguir adelante. Hoy en día tienes que ser mucho más competitivo, entonces son distintos los ámbitos que tienes que abordar, insisto, donde tiene que haber innovación dentro de esa pyme, de asegurarse que esté en un sector que va a ser sostenible en el tiempo. Y, insisto, la tecnología va a estar presente en todas las profesiones. O sea, yo cuento una anécdota de dos profesores de inglés que ambos tienen mismo nivel de conocimientos, que ambos pues tienen una formación muy similar, tienen la misma edad. Un día me conseguí con uno de ellos, esto hace un par de años, me conseguí con uno de ellos y le pregunté que cómo le iba y me contestó que le iba muy mal, estaba muy mal y que estaba muy preocupado porque resulta que todos sus estudiantes se estaban yendo para el exterior, se van para Inglaterra, para Australia, entonces, oye, que se había quedado sin muchachos a quien darle clase y estaba muy preocupado. Días después me conseguí con este otro profesor que también da clases de inglés y le pregunté que cómo le iba. Yo teniendo el antecedente previo pensé que me iba a decir que le iba muy mal y me conseguí todo lo contrario. Me dijo que le iba mejor que nunca. Se me va mejor que nunca. Entonces me impresionó porque, bueno, ¿cómo que te va mejor que nunca? Sí, claro, me va mejor que nunca porque yo estoy identificando todos los venezolanos que se han ido para Australia, para Estados Unidos, para UK, y como la gente normalmente se va sin tener todavía un buen dominio del inglés, les estoy dando clases online. Les estoy cobrando bien, le cobro todo mucho más barato que lo que le pudiera cobrar cualquier profesor allá y me está yendo bien. Bueno, ahí hay dos casos de situaciones muy similares, viviendo en el mismo país, como uno se reinventó, como uno incorporó tecnología y el otro no. Entonces, eso es lo que tienen que hacer las pymes, o sea, hacer tu análisis y ver cómo aprovechas esas oportunidades. Tienes que tener un plan estratégico por más sencillo que sea. Tienes que tener unos indicadores de gestión por más sencillos que sea. No tienes que llenarte de indicadores de gestión. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? De que a las pymes tenemos que incorporarle gerencia, tenemos que incorporarle mayor profesionalismo, porque los momentos son de mayor competitividad y van a sobrevivir aquellos que incorporen ese grado de mayor gerencia y de mayor planificación para acertar en las decisiones tanto del presente como las del futuro.
Bueno, muy bien, espero que le haya servido la respuesta a Luisima de Villa. Bueno, aquí hay un mensaje que le mandan desde Londres, el señor Graham Williams, que usted lo nombró al inicio de la charla, ¿no? Él le Sí, sí, pregunta, sí. él le pregunta cómo será el futuro de Venezuela sin petróleo. Bueno, el futuro de Venezuela sin petróleo debería ser muy similar al resto de los países sin petróleo. El problema de Venezuela es que, bueno, lo que alguien dijo hace muchísimos años, el ilustre Arturo Ulloa Prieti, que no sembramos el petróleo. Pero el petróleo no va a desaparecer como la edad de piedra no desapareció cuando desaparecieron las piedras. Igualmente, o sea, el petróleo no va a desaparecer cuando desaparezca el petróleo. El petróleo está desapareciendo porque hay energías mucho más limpias, energías renovables. Entonces, Venezuela debería, alguien lo puede ver como eso, como una calamidad, porque ahora de qué va a vivir del petróleo, bueno, Venezuela entonces va a tener que tener una economía mucho más diversificada, como la puede tener Colombia. Colombia exporta flores, porque nosotros no podemos exportar flores. Ecuador exporta camarones, es uno de los principales exportadores de camarones. ¿Por qué Venezuela no puede exportar camarones? Porque al final las economías desarrolladas, una de las características es la diversidad, no depender, no ser monoproductores. Entonces, yo veo que bueno, que es un ciclo que se cerró, que indudablemente Venezuela no va a volver a ser el país petrolero, o sea, que lo fue. No podemos vivir de nostalgias pasadas, no podemos vivir de las glorias pasadas, sino que tenemos que construir ese nuevo futuro y tenemos que construirlo. Y hay buenos ejemplos o sea, hay todo ahorita un emprendimiento en relación al café, la degustación del café, el caso, por ejemplo, de los rones venezolanos. Hay un servicio de exportación que genera trabajo y que genera buen nombre de Venezuela, pero así pueden haber muchos otros que lamentablemente no lo supimos aprovechar en su momento. Yo siempre he dicho que nosotros nos hubiese ido bien creando toda una industria alrededor de la belleza de la mujer venezolana y no lo aprovechamos, simplemente nos quedamos con los eventos, pero no montamos toda una industria alrededor de esa particularidad de la belleza venezolana. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos haber sacado líneas de perfume relacionadas con la belleza venezolana, cremas relacionadas con la belleza venezolana. O sea, pudimos haber creado toda una industria alrededor de eso. Pero ¿para qué lo íbamos a hacer si teníamos algo que era tan rentable como el petróleo? Entonces, bueno, el futuro de Venezuela pasa por eso, por un gran reto, por diversificar su economía, por aprovechar el talento que se ha ido en estos últimos años, que cuando regrese, pues regrese formado, con una visión distinta del país, con más amor por su país, porque va a valorar muchas cosas que las tenía aquí y que afuera no las tiene. Entonces, bueno, es un transitar que va a ser duro, sin lugar a duda, pero es posible, o sea, es posible que Venezuela logre diversificar su economía y no mantenerse solamente dependiente del petróleo. Yo creo que eso es un ciclo que habría que cerrar y habría que ver entonces dónde tenemos esas fortalezas que yo le comentaba anteriormente para construir una Venezuela más diversa y más sostenible en el tiempo. Bueno, muy bien. Del Valle Velázquez le colocan en la mensajería del chat que antes éramos exportadores de café y cacao, que bueno, es algo que se ha perdido en los últimos años con los gobiernos que hemos tenido, ¿no? Hay otra pregunta de Luisima de Villa, que bueno, le pregunta más que todo ante la situación del tema CELE, que digamos que hoy ha sido tendencia, y le pregunta que cómo cree que esto puede afectar a la economía del país. Bueno, fíjate, allí hay varios temas que nos están afectando. De hecho, bueno, el mismo tema de las remesas, que se prevé que este año van a decaer en forma significativa porque todos los emigrantes que estaban en Colombia, en Ecuador o incluso en Estados Unidos, que mandaban remesas a sus familiares acá, pues no lo van a poder hacer por el tema del COVID. Entonces, bueno, allí el tema de CELE, pues es un elemento más de todas estas situaciones que estamos viviendo, que hay lo que se denomina un overcompliance, es decir, que algunos bancos, ante la duda, el cumplimiento lo hacen en forma exagerada, por llamarlo de alguna forma.
De todas formas, el caso que ha sido tendencia, entiendo hasta la tarde, de que todavía allí no había una posición oficial en cuanto, porque entiendo que este banco incluso señaló que no era competencia de él, sino que era de CENE. Yo creo que hay que esperar a ver cómo termina de evolucionar. Sin lugar a duda que es una mala noticia si eso llega a prosperar, porque, bueno, era una forma de pago y ya ni siquiera era un tema de un grupo de personas, sino que cada vez más venezolanos utilizaban ese mecanismo. Yo diría, vamos a esperar y ojalá que no se concrete, sino que haya sido casos puntuales, porque también hay que decirlo, y nosotros, de hecho, desde hace algún tiempo habíamos dicho de que no se utilizaran esas cuentas para hacer operaciones que llamasen la atención, porque esas cuentas son para fines muy particulares. Y bueno, y hay personas que hacen muchos movimientos a través de esas cuentas y llaman la atención. Y que cuando usted va a mover esas cuentas en el exterior, bueno, trate también de llamar y de explicar previamente, decir, mire, voy a hacer este movimiento por tales y tales características. Yo espero que haya sido casos puntuales y que no sea la suspensión hacia los venezolanos en general. Esperemos las próximas horas a ver si hay alguna aclaratoria. Sí, bueno, toca esperar un poco ese tema, está todavía muy fresco, podríamos decirlo. A ver si tenemos alguna otra pregunta por ahí. Del Valle Velázquez coloca que, bueno, que es un aprendizaje de pobladores a ciudadanos para todos nosotros, ¿no? A ver, tengo un compañero que quiere comentar algo, a ver si logra escribir su pregunta. Creo que va relacionada con el tema de la educación. Me dijo que ahí viene la pregunta, vamos a ver. Si alguien más quisiera intervenir, puede también mediante el micrófono preguntarlo sin ningún problema. A ver si alguien más. Vamos a darle un minuto a ver si logra escribir la pregunta. Bueno, el señor Juan Carlos Nina le escribe que excelente presentación y temas abordados, los mensajes positivos y motivadores, y que muchísimas gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Creo que todos le agradecemos eso. Las más de 50 personas que estuvimos conectadas y el Club de Finanzas agradece mucho su presencia el día de hoy en esta tan increíble charla. Vamos a ver si como mencionaba, aparece alguna otra preguntita. No, adelante, señor Pedro, adelante, puede hablar. No, te decía que, bueno, que es un placer poder compartir estos espacios y sé que, bueno, de hecho, sé también que hay personas conectadas desde España. Y bueno, el caso de Graham Williams, que vivió muchos años en Venezuela y bueno, se le echa de menos aquella Venezuela en la cual, bueno, recibíamos ingleses, como el caso de él, o americanos, o de cualquier país. No debemos perder la esperanza de que la situación es cíclica y de que no tenemos que pensar de que estamos condenados de por vida. Creo que puede haber personas interesadas en crear la desesperanza y nosotros pues tenemos que aferrarnos a que eso no sea así, a que es posible revertir esta situación, y todo lo que hasta ahora ha sido dificultades a partir de ese momento serán grandes ventajas porque hay que reconstruirlo todo. O sea, las inversiones que hay que hacer en infraestructura eléctrica, en educación, bueno, va a requerir no solamente de los que estamos acá, sino que vamos a tener que pedir ayuda de otros países, y ese sería, digamos, un sueño fabuloso de que uno despertarse un día y que la noticia sea esa de que personas de otros países vienen a trabajar a Venezuela, como ocurrió, insisto, a finales de los años 50 o de los años 60. Eso perfectamente puede volver a ocurrir, no puede parecer catastrófico. Solamente para que tengan una idea y ponerlo en contexto, la gripe española, perdón, en Venezuela, estaba leyendo el otro día, fue una cosa desastrosa. O sea, mató 80.000 personas en una Venezuela que era agraria, que estaba muy atrasada. Bueno, nosotros logramos, luego de esa situación tan crítica, construir un país, como les dije antes, que tenía un sistema de salud y de educación del primer mundo. Fuimos capaces de hacerlo. O sea, que teníamos una infraestructura
que todavía hoy es comparable con países de Latinoamérica. O sea, nosotros vamos a Bogotá, nosotros vamos a Lima, y todavía hoy no tiene las infraestructuras de autopista que tenemos nosotros. O sea, nosotros habíamos logrado avanzar 20 años, que lamentablemente son los que llevamos paralizados en este momento, pero lo que quiero decirles es que sí es factible. Ahora, lo que sí creo y estoy convencido es que pasa por el tema de la educación, pasa por el tema de la formación, no va a ser una cuestión mesiánica, no va a estar en función de quien esté o no esté sentado en Miraflores, va a estar en función de cada uno de nosotros que asuma esto con responsabilidad en cuanto a prepararse, a formarse, a ser mejores ciudadanos, y lo que yo denomino el metro cuadrado que cada uno de nosotros tiene que gerenciar. Se me había pasado esta pregunta, fue la que mi compañero quería hacerle. Él comenta que, bueno, que usted nombró y destacó que la educación es la mejor inversión. Y él está de acuerdo con ese aspecto, pero dice que, sin embargo, Venezuela puede ser un ejemplo de que esta no va a ser la única inversión. O sea, no, es un ejemplo de que no puede ser la única inversión. Se refiere más que todo a la fuga de los talentos que están ocurriendo en la actualidad. Sí, claro, es que depende cómo queramos verlo. Obviamente que en este momento la fuga de talento y la diáspora lo vemos como una desgracia, y lo es, pero es que a lo mejor dentro de 5 o 10 años eso puede ser una bendición. O sea, dentro de 5 o 10 años, un venezolano que estuvo 20 años en Canadá y quiera jubilarse y regrese a Venezuela, y se le establezca un plan de que se jubile en su país y que él va a ser parte de la reconstrucción, de educación. O sea, depende como lo queramos ver. Son ciclos que se producen. Y entonces, desde ese punto de vista, es aquello que yo no puedo gerenciar. O sea, hay cosas que yo no puedo gerenciar. Ahora, la inversión que hay que hacer es muy grande. Ahora, la diferencia entre el pesimista y el optimista es que cuando la gente tú dices, imagínate tú el tiempo que nos va a llevar a reconstruir esto. Imagínate tú cómo esto se revierte. Bueno, se puede revertir, que va a llevar un tiempo, sí lo va a llevar, pero ya simplemente que haya un cambio de tendencia va a ser fundamental. Y el reto obviamente que es mayor. Ahora, yo también lo he dicho, o sea, si se habló durante muchos años del milagro alemán, de hecho el otro día el padre Ugalde estuvo en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, él estudió allá 2 años, estaba comentando, y él dice que la situación en la cual estaba Alemania, el nivel de destrucción, a pesar del nivel de destrucción que tenemos en Venezuela, no es comparable con lo que tenemos actualmente. O sea, era un nivel de destrucción total. El caso de España, después de la guerra civil, y después vino el llamado milagro español y el milagro alemán. O sea, entonces, ¿por qué nosotros no podemos pensar en el milagro venezolano? O sea, si tenemos las condiciones para hacerlo. Ahora, lo que sí no puede quedar es una simple retórica. O sea, yo sueño, no, o sea, hay que empezar a construir. Y es cierto, no solamente hay que invertir en educación, o sea, hay que invertir en infraestructura, hay que resolver el problema de la deuda externa, hay que refinanciarla, o sea, hay que generar una cantidad, pero lo que quiero decir es que podemos tener las competencias y las habilidades, y la naturaleza, afortunadamente, nos acompaña en recursos naturales que no solamente son el petróleo, en condiciones climáticas que no solamente son el petróleo, en unas condiciones sociales que gracias a Dios no tenemos los problemas que tienen otros países. Yo puedo llegar al centro de Caracas, yo puedo llegar a Katia y decirle, epa negro, y no me pasa absolutamente nada. Se lo garantizo. O sea, yo llego a Katia, o llego al centro, o llego a cualquier parte a petar, y digo, epa negro, ¿cómo estás? Y no me pasa absolutamente nada. Vaya usted y diga, epa negro, en Nueva York o en otros países. Entonces, eso es una ventaja, o sea, eso es un valor que tenemos. O sea, nosotros, el relacionamiento social, no es un problema, más bien, o sea, eso es una ventaja. O sea, usted va a hacer la cola para echar gasolina y sale con 10 amigos de la cola, o sea, y jamás lo había conocido. O sea, simplemente allí, o sea, se establece una conversación y entonces usted le dice cualquier cosa. Mira, por cierto, tengo mañana que sacarme la cédula. Ah, sí, tienes que sacarte una cédula. Oye, ya va, te voy a llamar a un amigo mío que trabaja que ya voy a llamar. Mira, fulano, estoy aquí con un pana que tiene que sacarse la cédula. ¿Cómo es que te llamas tú? Estoy con José, que tiene que... O sea, entonces, eso es una virtud. O sea, nosotros no tenemos el problema de México. En México hay 2 ascensores. En México hay 2 ascensores. Para los propietarios y para la señora de servicio. En Venezuela la señora de servicio se sienta en la misma mesa que se sientan
los propietarios de la casa. O sea, entonces, eso puede sonar así a que son fantasmas. No, o sea, eso es una realidad y eso nos permite a nosotros, a la hora de trabajar en equipo, nos integramos rápidamente. A la hora de ser flexibles, no somos enrollados como pueden ser en otros países. Entonces, sí es posible lograrlo. Tenemos que identificar. Ahora, obviamente, estamos en una situación complicada, esto que tenemos que superar, pero la esperanza no la podemos perder. O sea, este juego tenemos que ganarlo y tenemos que poner todo el empeño en ganarlo. Y tenemos que salir al terreno de juego a ganarlo. Y si no, no salgas al terreno de juego. O sea, si no, no salgas al terreno de juego, si no, no molestes a los que quieren ganar el terreno de juego. Y ahí es donde entra un poco el tema de la motivación y de la digamos, el positivismo, de no caer en esa desesperanza, porque entonces ahí sí estás logrando el propósito, ahí sí estás jugando para el otro equipo. Correcto, una muy buena reflexión, de verdad, señor Pedro. La señora Lourdes Vivas comenta que, bueno, que las situaciones son cíclicas, caso Argentina y Brasil. José da Silva también dice que, bueno, la innovación tecnológica, la capacitación y ética serán los propulsores de Venezuela en el futuro. El cambio tiene que ser profundo, destaca. Luego del Valle Velázquez también nombra el caso de Estonia y dice que es muy interesante. No conozco mucho ese caso, no sé si en su particular usted conoce más este caso. Me gustaría investigarlo, voy a verlo. Y bueno, José otra vez comenta que ética y valores son imperativos en esta sociedad de cara al futuro. Sí. Bueno, no sé si hay... disculpe, adelante. Sí, déjame hacer un caso, o sea, un ejemplo sobre el tema de ética, porque también eso preocupa mucho, porque dice, oye, ¿cómo le vamos a cambiar la actitud a las personas? El ser humano se adapta a las circunstancias, o sea, no podemos pensar tampoco que el ADN del venezolano tiene unas características muy particulares y entonces ese ADN es más corrupto que el ADN que tiene un alemán. O sea, eso no es así. O sea, son las circunstancias las que te llevan a un determinado comportamiento. Yo comentaba ayer en una charla similar a esta que yo tengo un ejemplo de un alemán que hace un par de años fue asignado acá por una multinacional y entonces, bueno, hablábamos del tema de la corrupción y que cómo era posible esto y lo otro. Y entonces yo trataba de explicarle a él y le decía, mira, es que son las circunstancias, no es que el venezolano tiene un ADN en particular. Y entonces yo le decía y le digo, por ejemplo, tú, ¿cuánto tiempo tienes acá? 6 meses. Le digo, bueno, tú, por ejemplo, ya tú eres un delincuente aquí en Venezuela. Y entonces, bueno, el alemán se me quedó viendo, la cabeza se le puso cuadrada, redonda, o sea, se molestó porque yo le había dicho que era un delincuente. Y entonces, bueno, me tocaba a mí ahora tener la carga de la prueba y le fui haciendo preguntas, ¿no? ¿Y cómo estás haciendo con esto? ¿Y cómo estás haciendo con lo otro? ¿Y dónde estás viviendo? Y cuando le digo dónde estás viviendo, no, bueno, estoy alquilado en tal sitio. Ah, estás alquilado en tal sitio. ¿Y quién te lo alquila? ¿Lo alquilas tú o lo alquila la empresa? No, bueno, tú sabes que lo alquilo yo porque es más fácil, porque tú sabes que la legislación aquí es complicada, entonces lo estoy... Y entonces le digo, sí, ¿y cómo pagas? No, bueno, pago en dólares. ¿Y esos dólares cómo los obtienes? Bueno, me los da la empresa. Bueno, hasta ahí veía que estaba legal. Y le digo, pero ¿y ese alquiler está registrado? Porque tú sabes que en Venezuela hay una ley de inquilinato que tanto quien alquila como el inquilino deben registrarse. ¿Tú estás registrado? No, bueno, tú sabes que eso es un problema, no estoy registrado. ¿Viste que eres un delincuente? O sea, no estás cumpliendo con la ley. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tantos controles y tienes tantos procesos, bueno, el ser humano, no es que es el venezolano, el ser humano trata de evadirlo. Entonces, la consecuencia, o sea, de que haya tanta corrupción es porque hay controles, porque hay ineficiencia. Tú una vez los quites, y tenemos el caso que hace muchos años de eso, porque fue en los años 1900, fue en los años 80. La gente, los mismos venezolanos, cuando entraban al metro de Caracas, cambiaban su comportamiento. Y era el mismo venezolano. ¿Cómo se explica eso? Bueno, y de eso hay muchos estudios sociológicos y psicológicos. Hay un estudio que la otra vez comentaba Luis Pedro España, de un estudio hecho en una panadería, en un país desarrollado. Se le dijo a un grupo de personas que entraran a la panadería y empezaran a tomar cosas y a llevárselas, que nadie le iba a decir nada. Era parte de un experimento. Entonces entraron las primeras 10 personas, se ponían a dar vuelta, agarraban algo y se lo llevaban. Y agarraban algo y se lo llevaban. Bueno, empezó a llegar la gente que no estaba dentro del juego, que no le habían dicho agárralo, pero como ellos vieron que la gente estaba agarrando y se lo llevaba, lo agarraban y se lo llevaban. Y entonces en la puerta lo entrevistaban. Mire, señor, ¿usted por qué agarró eso? Y entonces, claro, la gente se asustaba. La gente decía, ya va, pero es que, no, bueno, es que yo veía que todo el mundo agarraba. Y eran personas honorables, éticas, y simplemente estaban siguiendo el comportamiento porque era una conducta que, bueno, como todo el mundo agarraba, ellos asumían
que lo estaban regalando. Entonces, eso es parte del comportamiento. O sea, si tú creas una circunstancia, el ser humano se comporta de eso. Perdón. Tú pones un carro de lujo en una zona de alto nivel, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, eso también está comprobado. Un carro de lujo, lo pones allí y nadie lo toca. Tú le quitas una pieza, tú solamente le quitas una pieza, a los días el carro está desvalijado. Todo el mundo siente que como ya le quitaron una pieza, no es de nadie y se sienten el derecho de tomarlo. Entonces son comportamientos. Entonces eso sí es factible revertirlo. Es factible revertirlo. O sea, entonces el tema de la ética, digamos, tenemos que trabajarlo, por supuesto, y pero aquí también hay reservorios en cuanto a ética y valores. O sea, aquí no es que todos los venezolanos están en un esquema de delincuencia. O sea, aquí hay una reserva moral que llegado ese momento, esto se va a imponer siempre y cuando tú cambies esas condiciones para que ese comportamiento sea el adecuado. Bueno, ya para ir cerrando, la señora Janet le comenta que está muy de acuerdo con lo que usted ha expuesto y que sí considera que el cambio viene a través de nosotros también. A ver si tenemos alguna otra pregunta o si quiere comentar algo con respecto. Aló, me escucha, señor Pedro. Ya podemos, si quiere ir cerrando. Hay algunas partes en el chat que si quiere leerlos son ya más comentarios un poco más extensos. No sé si quiere leerlos para responderlos posteriormente y puede comentarlos por las redes sociales. Si quiere, diga sus redes sociales para que la gente los siga. Sí, como dijiste que va a quedar grabado, leeré con detenimiento los comentarios y con mucho gusto daré respuesta. Sí, por las redes sociales, bueno, principalmente, aun cuando tengo Instagram, allí no soy tan activo, donde soy más activo en Twitter. Pacheco R Pedro, Pacheco R Pedro. Bueno, por allí estoy compartiendo información en general, principalmente, digamos, de temas de tecnología, de recursos humanos o temas como los que hemos estado compartiendo el día de hoy. Con mucho gusto estoy a su disposición. Me pueden hacer cualquier pregunta por esa vía y será un placer poderlo compartir. Muy agradecido por la presencia de todas las personas que se tomaron su tiempo esta tarde para estar acá con nosotros. Felicitar, bueno, al Club de Finanzas por esta iniciativa. Mientras haya jóvenes como ustedes emprendiendo y haciendo cosas como esta, allí tiene que haber esperanza, allí tiene que haber optimismo. Una oportunidad. Nosotros contratamos, como sabes, a grupos de estudiantes todos los años y uno de ellos en una oportunidad levantó la mano y me dijo, denme una razón por la cual yo deba quedarme en Venezuela. Y entonces yo le dije, mira, yo no te voy a dar la razón por la cual tú te debes quedar en Venezuela. Yo te puedo decir las razones por las cuales yo me quedo en Venezuela y te puedo dar una lista larga. Pero una de ellas es que mientras haya jóvenes estudiantes como ustedes, trabajando, empeñados por el país, mientras haya jóvenes, allí hay futuro. Cada quien tiene que buscar su propia motivación, que es lo que lo mueve. O sea, alguien puede ser feliz yéndose a Alemania, como no puede serlo. O sea, la felicidad en parte está también en nosotros. O sea, el que te vayas a un determinado país no tienes garantizado absolutamente nada. Y vuelvo nuevamente al caso del COVID. Mucha gente se fue y hoy en día pues no la está pasando tan bien. Probablemente aquí tampoco la estaría pasando bien, pero estaría con sus seres queridos. O sea, no hay una fórmula mágica. Es tan bueno irse como quedarse. Ambas cosas son perfectamente válidas. Yo lo único que pido es respeto para los que se van y respeto para los que nos quedamos. O sea, ni los que se van son más inteligentes, ni los que nos quedamos somos menos inteligentes. O sea, yo creo que cada quien tiene sus propias circunstancias y sus propias razones por las cuales quedarse e irse. Yo creo que allí también en eso tenemos que ser tolerantes y comprensivos y pensar que, bueno, que al final de este proceso que estamos viviendo, Dios quiera, pues nos podamos reencontrar todos, tanto los que nos quedamos como los que se han ido, que sin lugar a dudas los vamos a necesitar para reconstruir el país. Sin lugar a dudas, esperemos que sea así. De verdad, de parte de todo el Club de Finanzas y como coordinador de eventos, muy agradecido con su presencia el día de hoy. Encantado con la ponencia que nos dio a todos los participantes, más de 50 participantes, destacando que es la primera charla que se realiza por parte del Club de Finanzas.
Agradecer a todos los participantes también. Estamos en las redes sociales como Club de Finanzas Unimed, Club Finanzas Unimed, por Instagram principalmente. Mi Twitter es AngelDS17CCS. Por ahí también comento cosas sobre finanzas y temas ya también del Club de Finanzas. Este video está grabándose. Se va a mandar a todos los correos registrados en el formulario. Si no se registró, puede todavía registrarse en el formulario. Tengo disponible que todavía acepte respuestas del formulario. Entonces se va a enviar por ahí el correo y también se va a subir a YouTube para que tengan esa opción en cualquier momento de volver a visualizarlo. Muchísimas gracias. Sin más nada que agregar, muchísimas gracias, señor Pedro, muchísimas gracias a cada uno de los participantes y muchas gracias por sus preguntas y cualquier otra duda, ya saben, el Twitter del señor Pedro está para cualquier pregunta que le tengan con respecto a otro tema que tengan dudas. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos y estamos en contacto para próximas charlas que tenemos pensadas realizar. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.